a la vieja usanza en el efecto devolutivo, es decir, devuelven la competencia que originalmente está en el superior. Permiten entender por qué, por ejemplo, la carrera funcionaria de los jueces está íntimamente ligada a la instancia a la cual están adscritos. Así, el juez de primera instancia es el inferior frente al juez de segunda instancia, y este es el inferior frente al ministro de la Corte Suprema, y siempre los superiores tienen la capacidad no solo para intervenir en la carrera funcionaria de los otros jueces, no solo para intervenir en aspectos administrativos relacionados a la gestión de los otros tribunales, sino que también en los aspectos jurisdiccionales. Esta es una de las características centrales de los procedimientos inquisitivos, que lleva a la constitución de poderes judiciales altamente jerarquizados y altamente verticalizados, como estábamos explicando. La otra característica también central es la confusión entre roles jurisdiccionales y roles propiamente administrativos. Cuando uno se acerca a los poderes judiciales, cuando uno se acerca a nuestros tribunales tradicionalmente, siempre le es muy difícil discernir qué es exactamente jurisdiccional y qué es exactamente administrativo. Una y otra cosa parecen mezclados, parecen superpuestos, y en definitiva existe una confusión de roles que se traduce en que la estructura administrativa esté condicionada a esta promiscuidad de funciones que tienen que asumir las personas que intervienen en los tribunales. ¿A qué se debe esto? Fundamentalmente al fenómeno de la delegación de funciones, que es casi una condición, casi un derivado absoluto de los procedimientos escritos. Cuando hay un procedimiento escrito, se produce una distancia temporal entre la petición, entre la información y la decisión que se tiene que tomar a propósito de esa petición o a propósito de esa información. Esa distancia temporal genera un espacio que implica incentivos muy fuertes para que otra persona distinta a la que tenga que tomar la decisión, a la que legalmente tiene que tomar la decisión definitiva, pueda acumular información, pueda procesar antecedentes, en fin, pueda intervenir en la tramitación del asunto, preparándole los antecedentes, preparándole la información que en definitiva va a considerar quien tiene que tomar la decisión de fondo, en principio rol que le cabe a los jueces. Como sabemos, en un procedimiento escrito, los jueces tienen una carga de trabajo generalmente elevada. Los incentivos están dados para que sea otra persona, un funcionario, un actuario, un escribano, un alguacil, el que reciba las peticiones, tome las declaraciones de los testigos, disponga de determinadas diligencias previa a la aprobación, a veces sí, a veces con un examen de fondo, a veces con un examen plenamente formal del juez de la causa, pero en uno y otro caso asumiendo roles muy importantes, muy trascendentes para el destino definitivo que tenga la causa, la investigación, la decisión penal de que se trate. Cuando ello sucede, cuando los funcionarios administrativos realizan funciones, aunque sean parte, aunque sea una fracción de ellas, con algún contenido jurisdiccional, cuando sean sus intervenciones cruciales para la decisión que tiene que tomar el juez, dejan de ser entonces esas intervenciones propiamente administrativas o neutras. Son intervenciones que en alguna medida contribuyen a formar, contribuyen a estructurar la decisión jurisdiccional que tiene que tomar el tribunal. Funcionarios administrativos que tienen que, por ejemplo, proponer determinado tipo de diligencias que el tribunal va a llevar a cabo. Funcionarios administrativos que toman interrogatorios a testigos, víctimas u otras personas comprometidas con la comisión de un delito, son funcionarios en que su quehacer pasa a ser, como digo, muy relevante para la decisión final del caso. Su tarea ya no es
una tarea absolutamente neutra, absolutamente rutinaria, sino que una tarea ligada estrechamente a la decisión de fondo del asunto. Por lo tanto, no pueden ser vistos ni tratados, ni regulados, ni administrados como si fueran un simple recurso administrativo más del tribunal. Esos funcionarios, en alguna medida, en alguna porción, en algunos casos menor, en otros mayor, están en parte realizando la tarea que en principio le correspondería a los jueces y por lo tanto en la definición de sus funciones, la asignación de su trabajo, el control de ese trabajo, la evaluación de su quehacer, no pueden intervenir exclusivamente criterios administrativos neutros, por así decirlo, sino que tienen que necesariamente intervenir quienes tienen la función jurisdiccional en el caso. El juez es el último responsable del producto que emana del tribunal, el juez es el último responsable de las decisiones. Si esas decisiones integran en alguna medida el trabajo de otro funcionario, entonces necesariamente ese juez pasa a ser responsable también por el trabajo de esos funcionarios. Ese juez personalmente tiene que comprometerse en dirigir y controlar ese trabajo. Así es que, habiendo delegación de funciones, asumiendo los empleados o funcionarios administrativos, aunque sea una proporción, tareas propiamente jurisdiccional, lo que nos encontramos es que lo administrativo con lo jurisdiccional tienden a mezclarse, tiende a ser muy difícil separarlo y dejarlo exclusivamente en estancos, digamos, totalmente separados. Necesariamente, insisto en esta idea, lo jurisdiccional se traspasa en alguna medida a lo administrativo o, desde el otro punto de vista, lo administrativo se traspasa en alguna medida a lo jurisdiccional. Así es como los intentos que ustedes habrán escuchado repetidas veces por separar taxativamente, perentoriamente, lo administrativo, lo jurisdiccional, se ve topado con esta gran restricción que significa un sistema inquisitivo en que los funcionarios administrativos, producto de la delegación de funciones, en alguna medida asumen funciones que son propias de la órbita jurisdiccional. Esta es probablemente la característica más distintiva en lo administrativo de los sistemas inquisitivos. Es la característica, por ejemplo, que hace que quienes se dedican a los temas administrativos vean con extrañeza la forma cómo trabajan y cómo funcionan los tribunales, la forma cómo se asignan las funciones, la forma cómo se distribuye el trabajo, cómo se controla la ejecución de ese trabajo, en fin. Aparentemente aparecería como que la estructura administrativa de los tribunales es algo muy sui generis, muy especial, muy particular, a la cual los criterios y lógicas de la administración moderna no le serían aplicables por estas particularidades tan especiales. Sin embargo, esto no tiene necesariamente que ser así. Sin embargo, esto no es conveniente que sea así y es posible concebir la administración de los tribunales de una perspectiva radicalmente distinta